Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta séptima edición de El Matiz de las Palabras. Este es Espacio Bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales. Acompáñanos en micrófonos, otra vez y como siempre, por Demián y Héctor. ¿Cómo están, chavos? Me los agarré desprevenidos, perros. No, Nel, yo ya estoy listo para mi dosis de Freud, sexualidad y cosas mórbidas. Sí, una vez a la semana por lo menos se necesitan hablar. Está chido. Se necesita hablar de estos temas. Es como una mascarilla. No Exacto. empiecen, güey, ya me da pena porque la otra vez, No importa, aquí ya se dijo lo que se tenía que decir. Va. Antes de decirles de qué les voy a hablar el día de hoy, les voy a leer un pequeño poema de Oliveiro Girondo que dice así: Oliveiro Girondo Oliveira. ¿Es Oliveira, brasileño? es argentino, creo. qué profundo nombre. Creo, Suena muy profundo ese nombre. creo, qué no chido. sé, no lo sé. Suena pedero. Dice: ¿merezco su presencia? Me sacaré el sombrero. Bien plantado en la tierra, las nubes se enmarañan en sus duros cabellos. Me detengo y escucho. Sus millares de manos rasguean en el aire una canción de lluvia. El clamor de lo verde torna luego a la calma. Aunque vive tan alto que ignora mi existencia, no quiero perturbarlo. ¿Quién pudiera decirme si es un dios o es un árbol? Hoy les voy a hablar sobre la prohibición. ¿De qué? Ya dirán, ¿qué tiene que ver esta madre con la prohibición? Pues sí, en efecto. La prohibición, y digo la prohibición porque les voy a hablar de la prohibición universal. O sea, como de... Prohibición en general. ¿De lo que deseamos? ¿Podrías ligarlo? Sí. ¿Ah, no necesariamente? Wow. No. Yo mientras escucho a Mao subo la úvula de Pero mi bueno, oído. a ver. Ahí les va. ¿La úvula? ¿Se llama úvula? El lóbulo. El óvulo. Gula, El es cuando glóbulo. quieres más y más y más. Híjole. Hay una base fundamental sobre la cual es necesario reflexionar para comprender cómo es que funciona nuestro psiquismo en general. ¿Nuestro psiquismo? Ajá, nuestro psiquismo, nuestra psique, ¿mente? nuestra mente, ajá. ¿Qué es la psique? Cuando alguien dice eso, ¿qué tengo que entender? Bueno, la psique, es como lo que nos da movimiento, lo que nos hace capaces de interpretar lo que percibimos, ¿no? Por ejemplo, donde... O sea, es como una capacidad intelectual. Sí. O sea, no se encuentra realmente en ningún lugar, pero por ejemplo los antiguos griegos tenían el concepto de alma, ¿no? Después este concepto fue cambiando hasta después el ser espíritu y después es la psique. Hoy contemporáneamente el alma es la psique. Es lo más nuevo que existe, digamos. Como Sí. lo más avanzado en ese... Fíjate que está interesante, güey, porque hace rato que hablaban del alma, no dije, pero el alma viene de la palabra ánima, viene del griego, y ánima significa movimiento. Ajá. Por eso los dibujos animados son dibujos que tienen un movimiento, ¿no? Son dibujos con un alma. Entonces, en ese sentido, podremos pensar que nuestra alma y nuestro psiquismo tiene que ver con esto que nos hace movernos todo el tiempo, ¿no? Con un deseo, tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con otras cosas que no se pueden ver ni tocar, pero que uno sabe que está ahí, ¿no? Y está compuesto, según Freud, este psiquismo por el ello, yo y el super yo, desde Freud. Así. Me están viendo, pero estamos levitando. Sí, estoy iluminado en este momento, estoy no sé brillando. por dónde llovieron los putazos. Bueno, para comprender cómo es que esto funciona, pienso que es necesario echar un vistazo años atrás, porque el hombre civilizado que somos el día de hoy es muy diferente al hombre salvaje que algún día fuimos, al hombre que vivía en tribus, estirpes, a los más antiguos. El papel de la historia es necesario para la comprensión de lo contemporáneo. Si queremos a veces entender cómo es teológicamente, no, o cómo es el estudio del hombre, teología, ¿no?
Antropología. Antropología, ¿no? La teología sí, no. Pues bueno, no estaría mal como desde una manera como muy general hacer como un repaso y hacer como una pequeña comparación entre nosotros y ellos para denotar esto que les digo de la prohibición, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Si ya llevamos varias ocasiones en las que decimos, aunque sea de manera muy general, que todos somos neuróticos, es porque de alguna manera estamos castrados con el mismo cuchillo. Es decir, que todos estamos atravesados por una ley. No es una castración de que me cortan los testículos, sino implica que estamos atravesados por una ley, por un no, y este no es ya una prohibición, ¿no? Esto no lo puedes tocar. Esto no lo puedes usar. Esto está prohibido, ¿no? Al menos para ti. Esto no. Eso es una ley, ¿no? Y eso es una castración. Entonces vuelvo, cuando decimos que todos somos neuróticos es porque estamos atravesados por una prohibición. Y si continuamos la metáfora que dice por el mismo cuchillo, es porque entonces es una prohibición universal. Todos tenemos un tronco, el mismo cuchillo con el que fuimos cortados. Pero ¿cuál es esta? ¿De dónde viene? Si nos remontamos a miles de años atrás y nos imaginamos en aquellos tiempos en donde no eran civilizaciones, sino que había tribus de pocos hombres y mujeres, no esperaríamos a que ellos tuvieran alguna clase de código ético en relación a su sexualidad, como lo tenemos nosotros. Sin embargo, nos encontramos con que sí las hay. Estas tribus antiguas no se encuentran subyugadas a ninguna religión, como lo estamos nosotros, pero sí mantienen una estrecha relación con nosotros desde la parte trasera religiosa. ¿Cuál es esta parte trasera? La parte de la adoración, la parte de venerar algo o alguien. Como civilización, como un grupo, como masa, como tribu, compartimos la necesidad ¿de qué? De un tótem. Bueno, para las antiguas civilizaciones eso podría ser como el fuego, ¿no? Sí, a huevo que sí, güey. El fuego es un ¿Serás un tótem. dios? La lluvia es un tótem, pero no es un dios. Bueno, no es Porque no es omnipresente o omnipotente. Es algo natural. Ajá, tiene que ver con una parte natural. La lluvia, el agua, el fuego, la piedra, el jaguar, algún animal, güey. El bisonte, el oso, no sé. El tótem es, entonces, por regla general, un animal comestible, inofensivo o peligroso y temido. Rara vez una planta o una fuerza natural como es la lluvia, el agua, el fuego, la tierra. Ok, ya, quedó claro. Que mantiene un vínculo particular con la estirpe o la tribu entera. El tótem es, en primer lugar, el antepasado de la estirpe, pero además es un espíritu guardián y auxiliador que le envía oráculos. Fíjate que esta parte de oráculos, ¿cómo la entienden ustedes? ¿Qué es un oráculo? ¡Oráculo! ¡Oráculo! No sé, culo. ¿Te imaginas? No, No ¿un sé. oráculo no es como un vidente? Ajá, pero entonces, ¿cuál sería la función del vidente? Podría ser como... Ve el ¿observar futuro, el güey. futuro? Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que veía una serie que se llama Vikingos, véanla, güey, está en Netflix, está muy chida, donde la gente va con un oráculo, güey, con un vidente, y le pregunta sobre su futuro, y dice, oye, voy a tener otro hijo, o se va a morir mi esposo en la guerra, y el vato así, les daba su mano, le lamían, y les decía... Y COVID. Y boom. Y les decía su futuro, güey. Y resultaba que era cierto. ¿No? O sea, tiene que ser certero todo lo que está prediciendo, haciendo la predicción. Pues sí, ¿no? Se supone. Pues sí, güey. Si no, yo creo que carece de validez, güey. Ya después dicen, ni le atina. Sino que diferencia de un oráculo a un como Nostradamus, ¿cómo se le llama? Llamaría Nostradamus.
¿Quién es chingados Nostradamus, güey? Nostradamus no era Me suena. como Drácula. No, güey. No era el que había predicho lo de las Torres Gemelas y que veía el futuro y ya, que como la la gente gran pues, extinción. sí, como videntes Sí, de pon Hollywood, tú, ¿no? pon tú, Esa pon gente. tú, güey, pon tú. La abuela Bababanga. Pero entonces, si el tótem funciona también como un oráculo, es porque alcanzaba de cierta manera a predecir, ¿no? Nuestro futuro. Y pensemos en esta conexión que hay con lo que ahora podemos pensar a partir de lo que ya conocemos, como, por ejemplo, esta cuestión del lenguaje, ¿no? Sabemos que tenemos un deseo. Y ese deseo, todos vamos hacia, y todos caminamos hacia nuestro deseo, ¿no? Que nunca lo consigamos es una cosa, pero nos sirve para estar caminando y lo que nos da movimiento, ¿no? Hablamos de que nuestra psique es el alma que da movimiento. Entonces nos da movimiento porque tenemos una meta, algún lugar a donde llegar. Entonces, el oráculo predecía cierta parte de ese deseo, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, el lenguaje, la madre, ¿no? La función materna hace lo mismo. O sea, el oráculo también tenía como una función psicológica que al analizarte te podía decir como hacer un pronóstico de lo que te deparaba el futuro. Ajá, o por También como un ejemplo, poco la explicación de los signos zodiacales, ¿no? no me la sé la explicación de los signos. No, o sea, como alguna teoría que intente explicar que los signos zodiacales como que tienen Son validez, verídicos. ajá, porque podrías juntar como personalidades dependiendo del Ándale, mes en el que nacieron, ¿no? Como ándale, que es un rollo así, ándale. como esotérico, pero que quiere como, Ujú. o sea, tiene bases sólidas, digamos. Pues ahora podríamos decir que ya el lenguaje y el deseo ya son como contemporáneos a esto y eso sí ya tiene. Esto era más bien todavía un poco de una creencia no muy bien establecida o fundamentada, ¿sabes? Era nada más como como un dogma, ¿no? Pero era una cuestión que adoraban o solamente era como seguirlo. No, lo adoraban, porque aparte, por ejemplo, si este animal, el jaguar, era su tótem, no lo podían comer, ¿sabes? O sea, mataban mamuts pues y todos, pero no lo comían. Como las vacas en India, ¿no? Ajá. ¿No vieron, por Creo ejemplo, que sí. la película de 1000 No sé. años antes de Cristo? Que está un güey atorado en una pinche caverna y un tigre se atora y un el vato dientes le de sable. ayuda. Un güey le ayuda y entonces el tigre se escapa y después se encuentra en una tribu, güey, y así que, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí, pendejo? Que no sé qué. Y no, pues no estoy haciendo nada, güey. Y llega el tigre, güey, que se supone era el tótem de esta tribu, güey. Y les dice así como, güey, este güey me ayudó. No sé cómo, güey. O sea, es una película, pero se supone que les dice como, no, güey, este güey me ayudó la chingada. Y entonces como de, no mames, hablaste con este güey. Entonces él ya es Cristo, ¿no? Ajá, entonces él se vuelve, bueno, cuando... El elejito. Se vuelve como sagrado, ¿no? Porque eres como... Tienes como con cierta afinidad con ese tótem o ese... No Dios, pero con con esa idea de que hay algo más, ¿no? Esta necesidad de venerar algo, güey, ¿no? Pero bueno. Los miembros del plan totémico, por su parte, tienen la obligación sagrada. O sea, los güeyes de una tribu tienen la obligación sagrada cuya observancia se castiga por sí sola de no matar a su tótem y de abstenerse de su carne, que era lo que les decía. De tiempo en tiempo le festejan, le celebran, le bailan, le cantan, se visten como él, hacen sus movimientos, hacen una fogata y alrededor. Como los que usan como la piel del jaguar, ¿no? Y que tienen sus bailes y el del venado y así. Sí, güey. ¿Sí? Claro. A ver, los siento muy callados, chavos. No, estoy intentando asimilar todo este pedo. Yo estoy muy atónito así. Bueno, pero ¿les va armando? Sí. Pues es que sí. Ok. Tiene mucho sentido. Dice, el tótem es la base de todas las obligaciones de la estirpe o de la tribu. Pero para nosotros también es la base. A lo mejor no de nuestras obligaciones, pero sí puede ser que es
este tótem o necesidad de venerar a un dios, ¿no? La religión. Güey, Puede ser la responsable de nuestras conductas. ¿Qué ibas a decir? de tótem, yo me acuerdo mucho de morrito, güey, que ubicaba esas como estructuras que son como pilares y que Sí. son animales encimados unos de otros, ¿no? Esos Sí. son tótems. Ajá, Sí, como güey. cabezas, ¿no? Ándale, como cabezas. Sí. ¿Eso Aparte tiene que hay ver con unos los bien tótems? chidos. Ay, Claro son que bien sí, güey. vergas. Ese es un tótem, pero es la manera que podían simbolizar, ¿Representarla? representarlo, venerarlo, ¿no? A ofrecerle algo, hacer ofrendas. Por eso también los egipcios adoraban como seres que eran mitad animal y mitad hombre, ¿no? Sí, creían en eso. No lo habían visto, pero por ejemplo... O sea, pero me refiero a que divinizar una figura humana era mezclarlo con un animal. O sea, como que los tenían en muy buen concepto. Como que era... Pues estaría interesante, Ujú. sí, ver qué onda ahí, ¿no? Bueno. Ahora bien, casi en todos los lugares donde el tótem es el que rige, existe también la norma de que miembros del mismo tótem no entren en vínculos sexuales recíprocos, ni casarse, por supuesto, entre sí. Como entre el... O sea, son como seres asexuales también. ¿Son como seres qué? Asexuales también. O sea, como que ¿Cómo? representan un plano tan superior que ni siquiera tienen como deseos carnales como los de los humanos. No, más bien, que los miembros de una tribu que adoran a un mismo tótem no pueden tener vínculos sexuales entre ellos. O sea, si tú y Son yo como somos del hermanos. mismo clan, güey. Son como hermanos. Exactamente. ¿Y entonces cómo se reproducían? Con otras tribus, Se aliaban, ¿no? Entonces, claramente, porque si no, la manera de subsistir a veces podía ser imposible. Necesitabas a veces de otras tribus y había aliados, había tribus con... y cazaban a Macumba Kimi con que cuidado con la tribu oso, ¿no? No, y jaguar y león es una tribu, y tribu oso y tribu pingüino es otra, güey. No sé, güey. Estoy viendo con una morrita de la tribu Quetzal, güey. Dicen que son guapas. Es bien curiosa esta prohibición. Nada de lo que se ha averiguado acerca del concepto o las propiedades del tótem tampoco se comprende a ciencia cierta cómo es que se ha introducido este sistema del totemismo a las civilizaciones humanas. El totemismo. Por eso, no nos asombra que muchos investigadores supongan, lisa y llanamente, que en su origen, en el comienzo de los tiempos y de acuerdo con su sentido, la exogamia nada tuvo que ver con el totemismo, sino que se le agregó, sin que mediasen nexos profundos, en algún momento en que resultaron necesarias unas limitaciones a los casamientos. O sea, sacaron así como una regla. Sí, Así de, mira lo que se ve de la manga. como que sí. Sí. Y entonces, ¿y esa regla se usó como para hacer acuerdos o ligues matrimoniales? O para evitarlos. Ah, shit. Como para... Ajá. Pues ya urge de uno de esos en China, ¿no? Y de ahí pueden surgir muchas otras teorías, ¿no? Como porque, debido a qué, ¿no? Porque se tuvo que prohibir si antes no lo era, o cómo ¿En no sé, Monterrey? ¿no? No. Ahí les va la ley tótem. Como quiere que fuese, la unión de totemismo y el concepto de exogamia existe y demuestra que esta relación es harta sólida. Exogamia. ¿Qué quiere decir? Que... No puedes tener copulación con un miembro de tu familia, pero el tótem no nada más implica el lazo sanguíneo, sino que va más allá, ¿no? O sea, es como toda tu tribu. Ajá, es como si hubiera una religión que entre todos los católicos no pudiéramos tener, por ejemplo, Copulación. copulación. Taca. El taca-taca. No, güey. Está ya salvaje. Bueno, aún así, güey, se limitan mucho solo para procrearse. Y ahí, y míranos. O sea, tampoco es como que nos hemos limitado mucho tampoco. ¿Sí? Libre albedrío, papá. Por una parte está el tótem. Este tótem tiene un nexo demasiado fuerte con la exogamia. Ahora,
Pero también hay otro factor que se pone de relieve, pues debemos agregar otro concepto que dará sostén a esta idea de cómo se forma esta prohibición. Y entonces tenemos que hablar del tabú. De lo prohibido. Ok. Sí vi esa serie, está chida. El significado del tabú se explicita siguiendo dos direcciones contrapuestas. Por una parte, nos dice sagrado, santificado, y por otra, ominoso, peligroso. Lo ominoso es algo abominable que tiene que ser destruido. ¿Ominoso? Ominoso. Como acá, mis ojos. Suena bonito, Tessa. Ay. Hoy amaneciste muy ominoso. Ay, tú así de hijo de Ay. perra, Ay, tú- Sí, no, que no sepa va a ser como de, güey, qué tierno. güey. El osito ominoso. Entonces puede ser o sagrado, santificado, peligroso, prohibido o impuro. Lo contrario a la palabra tabú, en latín sería noa, que significa lo acostumbrado, lo que es para todos. O sea, un tabú no puede ser para todos y no puede ser popular y no puede ser... Ajá. No todo mundo puede tener acceso a eso. Ok. Así, el tabú adhiere el concepto de reserva, ¿no? Es reservado, no es para todos. El tabú se expresa también esencialmente en prohibiciones y limitaciones. O sea, Si yo te prohíbo esto, como dije hace rato, tú no puedes tocar esto, ¿y eso ya es un tabú? puede que esto se vuelva un tabú para ti. Los vasitos cuadrados. Porque le provoca mucho morbo, ¿no? O sea, no solo la prohibición, pero es como un deseo muy intenso. ¿Qué se genera cuando algo se prohíbe entonces? Ah, Un deseo. deseo intenso. Y venían, Ah, ya entendí. Ya vamos para dónde vamos. Ya entendí. No, pero oye, todas esas personas que usan un chingo de perforaciones y un chingo de tatuajes y así, que les dicen que es de tabús, ¿por qué? Porque la gente antes asociaba los tatuajes con la cárcel, ¿no? No sé, o sea, es que saquen sus conclusiones. O sea, es teoría para y da para... O sea, ¿es tabú porque no todos se quieren super mega perforar como ellos o...? No sé. Ah, estaría bien chido, ¿no? Tener ese dinero y gastárselo en puros tatuajes. Por eso es tabú. Porque no todos tienen acceso a él. Ya. Rayos. Pero fíjate, o sea, como por un lado tenemos lo sagrado, lo santificado, pero también por otro lado tenemos lo peligroso, lo ominoso, lo prohibido, lo impuro. A mí me parece muy buena esta manera de transcribirlo a nuestra habla, que sería horror sagrado. Wow. Sí, porque es algo que te desagrada tanto, pero no puedes dejar de verlo. Oh, ya sé, como esos videos de que Exacto, explotan barros. exacto. Oh, shit. Esa sensación de... Que sacan los puntos Qué negros. ominoso. Sabes de que está prohibido, pero te gusta, pero ahí está, y entonces... no te Como un gusta. fetiche muy enfermo también. No. Eso lo visual. es el goce. ¿Sí? El goce. Cuando uno está en ese lugar del deseo, es un horror sagrado, güey. Pues sí me he visto en esos videos de Facebook cuando le están escribiendo Cállate, así que dices, cállate. Bueno, sí. Pensé que yo sí me he estado en el lugar de mi deseo. Y, perro. Wilhelm Wundt es uno de los primeros psicólogos. ¿Cómo se llama? Wilhelm Wundt. Wilhelm. ¿De qué se "Pero ríen? nombre, ¿eh? Pues no sé, está chido como para caricatura. No, dime de qué Nickelodeon, se ¿no? ríen. Wilhelm O sea, ya valieron. Del nombre. Del nombre. Al cual, bicho, nombre. Bueno, este güey, Wundt, llama al tabú el código legal más antiguo de la humanidad. Más antiguo incluso que los dioses mismos, y se remonta a las épocas anteriores a cualquier religión, porque es una ética que no comprende la moral ni lo religioso. Entiendo que la religión pone una moral, ¿no? Pero también existe, dice Nietzsche, hay dos morales, la propia y la de la religión. Entonces, cada uno tiene su propia moral a partir de de las leyes por las cuales está atravesado. Tiene sus propias leyes. Un criminal puede tener una ley, ¿sí entiendes? Una ley moral
o una ley física son diferentes, pero todas tienen que ver con prohibición, con... Oye, pero eso no significa que también entonces, por ejemplo, civilizaciones tan antiguas como los romanos y los egipcios tenían tabú. Claro que sí O tenían sea, tabú. tenían tabúes los romanos, güey. Güey, claro que tenían tabúes. ¿Por qué eres tan perfecto? Pero justamente... Maldito sea, no puedo dejar de Para verlo. los Era como una chingones, sociedad tan liberal, güey. pues, ¿cuál iba a ser su tabú, güey? ¿Sabes? Güey, Ya tiene que los- ser algo muy cabrón, Güey, ¿no? los chidos se daban grasa con todo, güey. Estaban en el goce eterno, güey. ¿Sí me entiendes? Pues ellos sí tenían tazas de baño, güey. Era el goce eterno. Ellos sí Pero tenían no a todos dónde echar la tenían gatita. acceso a eso, güey. ¿Sí me entienden? Ese era su tabú, güey. Era como que gozaban de eso por ser élites. Sí, Pero pero era tabú vivían en en la un horror sociedad. sagrado. Sí, vivían en un... No sé qué tan placentero haya sido en ese sentido, ¿sabes? El goce no necesariamente tiene que ser placer. Es un horror sagrado como ese que dijo Demian, estoy ahí, no quiero ver, pero lo veo. Y Ay, me como ver pongo un aquí en accidente esta automovilístico, ¿no? sensación. Ándale, Como como que ese... es horrible, pero no lo No. puedes dejar de ver. Chale. Porque también dicen que es eso, ¿no? Como que te proyectas en la situación y que dices como de, oh, No, y como quiero que estar estás ahí". alerta y parte de estar alerta es agarrar todos los detalles, ¿no? Entonces tampoco puedes perderte. De mucho. No, o sea, tampoco puedes. no te pierdes de mucho. No, o sea, Bien tampoco alerta. puedes como perderte así en el pedo y dormirte porque te estás en una situación de riesgo, ¿sabes? Si estás viendo un choque, Ah, tu bueno, propia sí. vida está en peligro porque estás cerca, ¿no? Sí, y temes que te suceda lo mismo. Sí, Ajá, pasa entonces también si como hasta que sientes quieres- como el... La ñañara. Ajá, quieres como estar alerta. Ándale. O estar ya en casa. Alguna Alguna de de dos. mejor no haber salido y decir, puta madre, ¿por qué tengo que...? Bueno, voy a leerles una citilla. Otra vez, ya, ahí voy. Venga, ahí viene Freud. Hi boy, no me voy a tardar. Espérame. Y dice así. Yesero ominoso. En un sentido lato, se pueden distinguir varias clases de tabúes. 1. Un tabú natural o directo que es el resultado de una fuerza misteriosa y entre comillas mana, inherente a una persona o a una cosa. 2. Un tabú comunicado o indirecto que parte también de aquella fuerza, pero A es adquirido o bien B es impuesto por un sacerdote, jefe u otra persona. Por último, 3. Un tabú situado entre los otros dos, o sea, cuando entran en cuenta ambos factores, por ejemplo, en la apropiación de una mujer por un hombre. El término se aplica también a otras restricciones rituales, pero todo cuanto se llamaría mejor prohibición religiosa no debería calificarse de tabú. O sea, la prohibición religiosa no es tabú. No toda prohibición religiosa es tabú, más Prohibición religiosa como el sexo. bien. Sí. Como, por ejemplo, el sexo antes del La matrimonio. libertad sexual, no el sexo en sí, sino esta libertad sexual. Ah, ok. O sea, como les gusta que cojas, pero que cojas como quieren. Se supone que coges nada más para reproducirte. Se supone que, ajá, y solo como en nombre de Dios, ¿no? O sea, sabes, como con su bendición, digamos. Mientras está una paloma blanca viendo desde la ventana, güey. Es tan desagradable o digamos tan tabú este tema para la religión cristiana, pienso yo, que por eso María concibe sin tener sexo. Claro, porque es güey. lo más impuro que puede existir, ¿me entiendes? Claro, güey. Claro. ¡Qué horror! Es lo más rico que hay, o sea... Qué horror sagrado. ¿Qué pedo, güey? Es como... Ay, sí, Disfrútalo, lo máximo. güey, tómalo, o sea, es para ti, güey. Pero justamente, bueno, hoy en día ya es menos tabú, pero de todos modos cuesta hablar de la sexualidad. Sí, claro, porque es algo muy íntimo, ¿no? También. Pero es que no debería ser, o sea, sí tiene que ser íntimo, en plan detalles personales, pero la sexualidad debería ser algo que ya se hablara como tranquilamente. Sí, claro, pero ¿Sabes por no qué es andas por ahí importante compartiendo sobre tus todo? mejores páginas porno, güey. No hablo de esos. Hablo de que, por ejemplo, es importante que a los niños se les imparta como Ah, educación buena sexual. educación sexual, ¿me entiendes? No, estamos años luz de México, no. De Sí, que no, México en lo Es México deje. complicado una hacer un cosa- plan. Es una cosa
que no va a cambiar muy pronto. De acuerdo, sí Pero es. ¿me entiendes cómo eso ayudaría enormemente a la sociedad? Sí, Sí. y es difícil, lo entiendo, pero tienes otros países donde puedes basarte en cosas que dices como ya son más hechos que pura religión, ¿no? Pues sí, y o sea, pues ese es el plan en realidad, o sea, como Pues sí, pero pues aquí en como de México. hacer una separación ya también, o sea, no solo a nivel político, pero también a nivel moral entre De que la sí fe, y que digamos, no. no la iglesia, o sea, la fe y la vida civil, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo, güey. Pero Sí. Yo también. muchos Pues sí, son- también estoy de acuerdo que en México falta es un mucho de sí. conservadurismo, ¿no? Bueno. Sí, pues es que está... Y es que es tabú Yay. y pues puta madre, ¿no? Nos vemos ante un tabú, una dificultad, hay que hacer un trabajo. Primero. ¿Tú de qué tabú sufres, Mau? Pero bueno, ¿por qué habría de interesarnos el enigma del tabú respecto a todo esto que vamos a hablar sobre la prohibición universal? Todo problema psicológico merece un intento de solución, dice Freud. Opino, sin embargo, que no es esa la única razón. En efecto, vislumbramos que el tabú de los salvajes de Polinesia, Freud hace una comparación entre los salvajes, los primeros salvajes que llegaron al interior de Australia, que fueron como de los primeros que hay rasgos, registros, ajá. Perdón, gracias. Podría no ser algo tan remoto para nosotros como supondríamos a primera vista, que las prohibiciones a que nosotros mismos obedecemos, estatuidas por la moral y las costumbres, posiblemente tengan un parentesco esencial con este tabú primitivo, y que si esclareciéramos el tabú, acaso arrojaríamos luz sobre el oscuro origen de nuestro propio imperativo categórico. El imperativo categórico es algo que propone Immanuel Kant, es un filósofo, y él propone que este imperativo categórico debe ser una prohibición para todos, ¿no? ¿Cuál es la prohibición universal, entonces? ¿Y qué tiene que ver con la sexualidad? No tocarte. Bien, a ver, intenten. ¿Cuál creen que sería el...? ¿Que tiene que ver con la sexualidad? Sí, que tiene que ver con la sexualidad. Pero Tiene inherente que ver... a alguna religión. O sea, no no tiene que inherente a ver. ninguna religión, no tiene que ver con ninguna religión, pero tiene que ver con, ¿Crees no que un tótem, tiene pero que con ver? estas características de tótem. No sé, no iba a decir eso. O sea, no tiene que ver con que no podemos reproducirnos solos. O sea, que es como, digamos, la maldición del ser humano, que tiene que copular como un XX y un XY. Esa es como la maldición de la sexualidad de la humanidad, ¿no? O sea, que no puedes reproducirte solo. Mira, todos por acá. ¡Zum! Posiblemente, pero ¿qué tiene que ver la exogamia que acabamos de mencionar? O sea, o no relacionarte con la familia. ¿Vas, caliente? O sea, que no puedes tener hijos con tu descendencia. El horror al incesto. La prohibición universal. Ah, o sea, los humanos nacemos No con horror nacemos. al incesto. No es de que nazcamos con horror al incesto. Se nos prohibió de alguna manera. Pero es que, Y güey, eso se fue, como se prohibió eso, se convirtió en ¿Pero que no tabú. sí existe gente que le late ese pedo? pues los reyes, güey, tenían. Ajá, por Para ejemplo, las mantener monarquías eran linaje. como una especie... Es, ligera. supondríamos la absolución del deseo absoluto, güey. Pero esos güeyes acabamos de decir que vivían en el goce. Nosotros hoy, contemporáneamente, entendamos que, Pero, güey, como a ver, ¿qué? también eso está limitado porque hay males congénitos, güey. A la hora de quererte procrear. Una cosa es que se haga. O sea, mira, por ejemplo, una vez que tú, no sé, bueno, no sé, se puede, güey, o sea, se puede acceder a eso, no estoy diciendo que no. Es una prohibición universal. Que uno pase esa ley es ya tema de otra cosa, ¿no? Pero es una prohibición universal. Los antiguos salvajes, nosotros, todas las culturas, casi en su mayoría, han tenido esta creencia de algún tótem que ya sea, o sea, con tu tótem, con quien veneras, con tu Dios, como tener...
tener sexo con Dios, por ejemplo, ¿no, güey? En esta idea simbólica delirante. O poder tener con esta persona que tú veneras. No me digas que la madre no se vuelve un tabú sexual en ese sentido. Que eso da pie después a platicar sobre el Edipo. Y es el siguiente capítulo. No, el siguiente capítulo tiene que ser de Navidad. Pero después. Se los prometo. Entonces, esta prohibición regula a veces nuestra conducta. Es la prohibición universal. No puedes. Pues es que también, o sea, sí, como dices, regula esta conducta y necesitamos como una serie de prohibiciones como para tener un camino, ¿no? Sí. No aquí. Busca en otro lado. Pero no aquí, not today. Wow. Esto es sagrado, está prohibido y también es horroroso. Como los barros que ven en Facebook. Literalmente es como el barro. Wow, de verdad que mi mente explotó. Es que es muchísimo. Es como hasta autoanalizarse, ¿no? Sí. Todo lo que dice Todo. Mao siempre es así, ¿no? ¿No te pasa que te proyectas y dices como de, esto tiene sentido con esto? Sí, francamente. Yo lo veo como si pasara así una película enfrente de mis ojos y digo como de, wow. Reproduzco mis propios errores una y otra vez. Ya es un vicio. No se olviden de seguirnos en 3:30 .estudio. Síganos en redes, YouTube, Instagram, Facebook y todas las posibles. Anchor, sí. Ustedes denle, por favor. Y no se olviden de escuchar a estos muchachos, Club de los Hostiles y Cosmic Latte. ¿Qué hacen? Ay, no los he escuchado nunca. Pues por este lado tenemos Cosmic Latte, estamos hablando de astronomía, ciencia y tecnología. Ya se las sábanas con Demián Vázquez, como dice acá mi estimado. Y también pueden pasar a escuchar el Club de los Hostiles, en donde platicamos de historia de México y nos damos una embarradita de todo lo que no aprendimos en la primaria. Así es que ya saben. Si se quieren poner filudos, chínguenle. Para escuchar todos los podcasts en orden. Ándale. Órale, papi. Hasta la vista. Adiós.